Toma asiento, por favor. Muy bien, quiero darles la bienvenida el día de hoy. Gracias por venir a estar esta semana con nosotros. Sé que muchos de ustedes han viajado larga distancia para llegar. Estoy seguro, totalmente seguro que valdrá la pena el viaje. El que va a exponer ha viajado más lejos que cualquiera aquí. Y estamos muy agradecidos por él. Ahorita lo voy a presentar. Para mí es un tremendo gusto tenerlo. Lo he conocido estos días desde que llegó el viernes a la medianoche casi a mi casa y tenerlo aquí. Realmente es una alegría, una sorpresa para nosotros que haya conseguido esto. Y sé que el tema que es la consejería bíblica es una pasión de él. Es una necesidad muy grande en Latinoamérica. Entonces, el pastor Oscar Rocha de la República Dominicana, de la ciudad de Santiago, de la Iglesia Bautista de la Gracia, está con nosotros y voy a dejar que él se presente y dé inicio a su primera sesión. Vamos a orar primero y después vamos a dar inicio. Padre, gracias por regalarnos esta semana juntos, de poder estudiar tu palabra para encontrar consuelo, consejo, ayuda para nuestras vidas y para la vida de nuestros hermanos y nuestras congregaciones. Pedimos, Padre, que le ayudes grandemente al pastor Oscar en esta mañana y que le des facilidad de palabra, sencillez al hablar para que nosotros podamos comprender. Pedimos que nos ayudes a recordar y a aplicar todo lo que vamos a aprender en esta semana, que sea una semana de mucho aprendizaje y de mucho gozo, y que podamos dar toda la gloria a ti en esta semana. Te damos gracias y pedimos tu ayuda y tu presencia en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pase, pastor. Hasta las 11, la primera sesión. Okay. Ante todo, gracias por la invitación. Aprecio muchísimo, aprecio cuando Eduardo me llamó y me escribió Eduardo Aricari, para estar aquí. Para mí es un placer, es mi oficio, lo disfruto, me gusta y la gente a veces le gusta también. Y entonces estoy muy contento, gracias por vuestras oraciones. Tuve un viaje bueno, salí a las 4 de la tarde de mi casa y ya a las 12 de la noche estaba aquí en Lima. Un viaje bien largo, como de 6 horas en avión. Y aquí estamos. Mi nombre es Oscar Arocha. Soy uno de los pastores, somos 5 pastores en la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago, República Dominicana. Tengo 30 años como pastor, fui fundador de aquella iglesia. Empezamos como pastor en septiembre de 1985 y algunos de ustedes ya me conocen en la página de internet, y quiero reiterarle que todo el material que está en nuestra página de internet es gratis. Pueden hacerlo, si quieren rompen la página como ustedes quieran, todo lo que está ahí es de ustedes. De gracia hemos recibido y de gracia también damos. ¿Por qué estudiar la consejería bíblica? Antes de comenzar a proyectar, la razón básica para estudiarla empezó en 1950. La Iglesia de Cristo descuidó bastante la consejería. Hace como 200 años empezaron a aparecer muchos problemas de índole mental y del corazón. Surgió la psiquiatría, la psicología, después de eso el psicoanálisis, tratando de dar una respuesta, y yo entiendo que fue por el descuido nuestro en las iglesias. A partir de 1950 por ahí, Jay Adams y otros comenzaron a volver otra vez a la consejería y está tomando mucha fuerza. Y la razón básica es esta:
Aún en nuestra iglesia ha sucedido que un hermano o una hermana tiene problema y lo primero que piensa es un psiquiatra, o un psicólogo, o un sociólogo, lo cual es errado. Y es equivocado porque el gran y único médico de Israel es Cristo. Él sana todas nuestras dolencias. Y la consejería ha surgido para arrebatar nuestras ovejas de la psiquiatría, de la psicología y de la sociología y traerla donde debe estar, bajo la enseñanza sanadora de la palabra de Dios. Y ha surgido y se ha sistematizado y está avanzando grandemente en los Estados Unidos y en nuestro país y en muchísimos otros lugares. ¿Cómo estructuraremos nuestras exposiciones? Bueno, tal como aparece ahí, tenemos 7 temas a agotar, si el tiempo nos da. Vamos a introducirla, luego la base o la zapata de las Santas Escrituras, lo que es la conciencia del hombre, cómo opera la conciencia, cuál es el método de la consejería, la conceptualización. Es urgente que nuestros maestros y pastores aprendan a conceptualizar las Escrituras. Y digo esto porque nos hemos topado caso de que algunos creen que la Biblia es solamente en blanco y negro. Pero la Biblia sobre todo no es en blanco y negro, porque si fuese en blanco y negro solamente fuera un libro de recetas. La Biblia sobre todo, y en especial el Nuevo Testamento, es un libro de conceptos. Y luego veremos eso en mayor detalle, la dinámica en la consejería y un cambio bíblico en el corazón. El término consejería bíblica es lo que se conoce como un término teológico. ¿Qué es un término teológico? Un término teológico es el nombre que le damos a un concepto bíblico. La palabra no está en la Biblia, pero el concepto sí. Y entonces, para facilitar y evitar el error, los estudiantes de las Escrituras, específicamente los especialistas en teología, le aplican o acuñan términos. Por ejemplo, el pecado original. Esa palabra no aparece en la Escritura. La mortificación del pecado tampoco. La Santa Trinidad tampoco. Pero el concepto sí está. Y entonces se le da un término teológico para facilitar. De la misma manera, consejería bíblica es un término teológico. O la palabra, el pecado remanente, el mal mora en mí, dice el apóstol. ¿De qué lo está hablando? Si era creyente ya, de un pecado remanente. Pero el término pecado remanente no está. Pero el concepto sí. Y es en ese sentido que decimos que la Biblia sobre todo es un libro de concepto. Así que la consejería bíblica es la ciencia, y cuando decimos ciencia, la actividad del estudio, para diferenciarla de ciencia exacta, que estudia el ejercicio individualizado de una mutua exhortación y amonestación entre sí, o entre los hermanos. Esto es esencial como un ministerio de la palabra de Dios en la iglesia local. Enseñar a todos los creyentes y cada vez más a glorificar el nombre de Dios. El texto clave, creo que está ahí, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Yo a veces cuando estoy leyendo el texto y dice vosotros, poner ustedes, porque vosotros, por lo menos en República Dominicana, es un término distante. Si tú me dices vos, yo quizá no te entienda, quizá creo que tú me estás hablando de Juan Bosch o algo así. Entonces usamos tú, es más inmediato. Así que cuando dice la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos espirituales. Una nota al margen o un paréntesis aquí. Nosotros usamos allá la Biblia de las Américas.
Así que cuando ustedes leen van a notar una diferencia, pero conceptualmente es lo mismo. Y por eso entonces no me dio tiempo a ponerlo todo. Ayer me tocó predicar en una iglesia y era más breve y pude poner la Reina Valera del 60. Pero esto es tan amplio que no me dio tiempo. Fue la semana pasada que le pregunté a Eduardo que cuál Biblia usaba. Así que voy a estar usando la Biblia de las Américas, que es la que usamos, y espero que eso no produzca bloqueo mental en ustedes. Pero hay aquí algo que queremos llamar la atención. Enseñándoos y exhortándoos. Y hay aquí dos asuntos. Toda la iglesia, porque esto fue escrito a una iglesia. Nótense el vosotros. Es decir, no fue escrita como Timoteo a un individuo, sino a una colectividad. Ustedes, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, de donde nosotros inferimos dos asuntos. Dos asuntos se infieren de aquí. Primero, que toda iglesia tiene dos disciplinas: disciplina formativa y disciplina correctiva. Nótense, enseñándoos, es decir, formando a Cristo en nosotros, es lo que llamamos disciplina formativa. Y exhortándonos unos a otros es lo que llamamos disciplina correctiva. Se nos enseña a andar en un camino y cuando no desviamos se nos corrige y se nos trae nuevamente al camino. Por eso la iglesia, una iglesia sana, tiene o está fundada en dos disciplinas: disciplina formativa, que me forma como creyente, que me forma como cristiano, y correctiva. Y aquí están las dos. Y luego dice: en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos espirituales. De manera que si algún hermano puede salir si quieres hablar, pero me interrumpe. Está disculpado. De manera que si algún hermano, como he dicho, se desvía, entonces entra la corrección. Y es una corrección aquí mutua, exhortándonos unos a otros o cuidándonos unos a otros. Así que indicamos aquí tres aspectos de una iglesia local de sana doctrina. Son guiados por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Así como mi cuerpo es dirigido por la luz, en el día la luz del sol, en la noche luz artificial, mi alma tiene que ser dirigida por la luz del Evangelio. Dicho de otro modo, si fueran aquí las 12 de la noche y está toda oscura, yo no me puedo mover fácilmente. Si trato de salir corriendo, posiblemente choque o tengo una colisión con una silla. Pero venida la luz, ya sé cómo dirigir mi cuerpo. Mi alma es dirigida por la luz del Evangelio. Y entonces hay ciertas sillas que golpean y hieren el alma. El pecado, eso me golpearía. Eso golpea el alma, aunque no golpee mi cuerpo en cierta manera. Y entonces la palabra de Cristo abunda en abundancia en vosotros, o que una iglesia de sana doctrina va a ser guiada por la luz del Evangelio o la palabra de Cristo. Y allí la palabra de Cristo está la formativa y correctiva. Y luego agrega con toda sabiduría, enseñando y amonestando, y finalmente los frutos de forma de esa vida, cantando a Dios, alegría, el gozo del Señor. Nada podemos hacer sin el gozo de Cristo. El gozo del Señor, dice Nehemías, es vuestra fortaleza. Es decir, el gozo es un principio escritural inundante, reinante. Yo no puedo obedecer a Cristo sin ese gozo. Y es como el sistema inmunológico en mi cuerpo. Me da un virus, el organismo mío comienza a combatir en contra del virus, finalmente triunfo y mi salud se recupera. Es decir, que mi sistema inmunológico venció el virus,
El virus quizá que era un 95% de mi cuerpo, pero el gozo era 100%. Finalmente con un 5% vencí y ese 5% vuelve y renueva a restaurarme el 100%. Yo tengo un problema, cometo un pecado, lo que sea, y viene el gozo de Cristo y comienza a luchar, a formar, y finalmente triunfo y sigo en el camino. Eso hace el gozo de Cristo. Por eso dice aquí que el fruto de una iglesia de sana doctrina es este. La palabra de Cristo habita en ustedes, el sol del evangelio los dirija, disciplina formativa, disciplina correctiva, y eso ha de producir el gozo de Cristo para que la iglesia tenga poder de obedecer y de oír a alguien que nunca hemos visto. Cristo es invisible, yo nunca lo he visto. De manera que ese es el fundamento de la consejería bíblica como disciplina. Así que vamos a tratar de dar una definición ahora. Consejería bíblica es el ejercicio individualizado. Todo eso está en sus notas, y se va a poner en internet, que lo pueden bajar. Pero creo que yo siempre tomo nota en los sermones y me facilita mucho el entendimiento. Aún mi devocional lo hago con un papel y con un cuaderno al lado para facilitar mi entendimiento y fijarme más la verdad. Sobre todo en estos tiempos que hay tantas voces diferentes y engañadoras. Aquí repito entonces. Consejería bíblica es el ejercicio individualizado del cuidado mutuo entre los miembros de toda iglesia local. Iglesia local significa localizada en un sitio. Esta iglesia pudiera llamarse o la iglesia de nosotros, Iglesia Bautista de la Gracia. Está en la avenida Salvador Estrella Sadalá, esquina calle 8, en República Dominicana, en Santiago, República Dominicana. Localizada en un sitio. Así que esto es, no para yo meterme en la vida del miembro de otra iglesia, sino de la iglesia local. De los miembros que nos conocemos aquí. Y ejercitado como un ministerio de la palabra de Cristo con la meta de enseñarnos mutuamente a darle gloria a Dios en toda manera de vivir. Darle gloria a Dios en toda manera de vivir. Como he dicho, esto se ha generalizado, es decir, está tomando un auge tremendo. Ustedes cogen libros, por ejemplo, de John MacArthur, ha escrito libros sobre la consejería, Wayne Mack, Jay Adams, Steve Bayer, Paulison, Welch, y hay muchísimos otros hombres que están dedicados a Nosotros tenemos planes, Dios mediante. Hemos mandado a uno de nuestros pastores a estudiar a Lafayette, Indiana, donde va a pasar 2 años y medio, y la idea es formar o fundar un centro de consejería bíblica para toda América Latina, en República Dominicana, y ese centro a su vez reproducirse, quizá en el futuro pueda nuestro centro reproducirse aquí en Barranco o aquí en Perú, y así sucesivamente, porque urge. Al multiplicarse el pecado, el amor de muchos se enfriará, las enfermedades del alma van a aumentar considerablemente. Y Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Cuando se lo dijo Timoteo hace 2000 años, en los postreros días, dijo él. De manera que a medida que se acerca el regreso de Cristo, las enfermedades del alma en el creyente van a aumentar. Necesitamos pues prepararnos para esa embestida que posiblemente venga sobre la iglesia. Así que la consejería es simplemente una oportunidad de hacer esto de una manera individual, de tú a tú. La verdadera ciencia es la palabra de Dios, la cual estudiamos y nos capacitamos en ella diariamente, y sabemos que es poderosa para salvar y sanar el alma. La palabra de Cristo tiene tanto y tanto poder que nuestro Salvador lo sentenció con estas palabras: los cielos y la tierra, que son inconmovibles, parecen inconmovibles, pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en el Salmo 68 el salmista lo dice: oh Dios, tú has engrandecido tu palabra por encima de todas las cosas. De manera que el remedio es la palabra de Dios. Y como dice en otro lugar, el Espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha, dice nuestro Salvador. Y él agrega en Juan 6:33, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso la iglesia tiene que ocuparse más que todo en enseñar doctrina, porque son vida, son espíritu y son vida. Nada sana que no sea la palabra de Cristo. Esta administración se hace en el poder del Espíritu Santo. Se trata pues de hablar con gracia y autoridad al pueblo de Dios por medio de las santas escrituras. Mira, yo creo que tú debes hacer tal cosa. ¿Y dónde dice la escritura que yo debo hacerlo? No lo dice. Bueno, pues opción mía, hacerlo o no hacerlo. Mi Señor no me lo está mandando, ni me lo está demandando, para que no nos suceda como dice el profeta Isaías cuando le dijo al pueblo: nadie te ha pedido eso, ¿por qué lo hiciste? Y un día nos lo va a preguntar. Hicimos muchísimas cosas y yo te pedí eso a ti. No, de nada vale. Que Dios pues nos prepare en eso. En el mundo evangélico hoy día hay un hombre muy conocido, un hombre que yo creo que no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos, llamado Al Mohler. No sé si lo han conocido. Y él escribió lo siguiente, así que voy a leer. Es bien largo, pero yo creo que es necesario. Es bien largo lo que voy a leer. Wow. Pero empezaremos. Yo creo que no está ahí eso, ¿no? Que yo soy el que lo voy a cambiar. ¿Dónde cambio? ¿Allá o aquí? ¿A la derecha? ¿A la mesa? No, ¿a la derecha? Cámbiale tú hasta que yo te diga. Creo, porque yo envié un material, creía que estaba en PowerPoint y no está en PowerPoint. Pero yo traje un flash drive, una memoria. Yo creo que no está ahí lo de Al Mohler, eso lo incluí después. Pero se lo puedo dejar para que luego lo tengan, simplemente lo lean. En la casa, en mi maletín, tengo un flash drive de todo mi material y creo que ahí está en PowerPoint. Tengo una inquietud que voy a tratar de resolver ahora. Yo soy del Caribe, en República Dominicana, y tenemos una manera, aunque hablamos el mismo idioma, tengo una manera peculiar de hablar. Entonces yo me estoy dando a entender. ¿Está claro? Bueno, sigo tranquilo entonces. Creo que no está. No llega acá. Eso sigue, puede seguir. Sigue subiendo. Ya eso yo prácticamente lo pasé. Conceptualmente lo pasé. Y eso también. También eso lo acabo de hablar. Lo puede dejar ahí. Esa es la definición que también acabo de pasar. Ahí puede dejarlo. Puede dejarlo ahí. Lamento haberle ocasionado tanto trabajo. Permiso. Todavía no me he adaptado. Tanto tránsito me marea. Vinimos un trayecto que en República Dominicana yo lo hago en 15 minutos, nos tomó 1 hora y 45 minutos. Venía mareado. Todavía estoy como mareado. No estoy acostumbrado a las grandes ciudades. Yo vivo en una ciudad mediterránea pequeña. Así que toleradme. Voy a leer. Comentario del doctor Al Mohler sobre este asunto de la consejería y específicamente de lo que está sucediendo con la iglesia. Y que está sucediendo sobre todo en Estados Unidos, pero que a nosotros un día nos va a alcanzar. Y como decimos en mi pueblo, hombre precavido vale por 2.
que la iglesia nos preparemos antes de que esos vendavales lleguen. Así que leo. Uno de los aspectos más revolucionarios de la fe cristiana es la noción de que el Evangelio de Cristo comienza con la suposición de que nuestro principal problema está dentro de nosotros y nuestra única esperanza de rescate viene de fuera. El problema principal del hombre está en su corazón, él es pecador. Voy a tratar de ir comentando al mismo tiempo. Y la solución viene solamente de fuera, de Cristo. A diferencia de la visión del mundo. La visión del mundo secular, impulsado por el motor de la terapia en materia de asesoramiento, es precisamente lo contrario. El problema es algo que está fuera de nosotros y el rescate que necesitamos es algo que viene de dentro. Sé positivo, piensa de ti mismo, tú eres capaz, si tú quieres, tú puedes. Eso es lo que el mundo dice. El Evangelio dice lo opuesto. Por eso Dios nos dejó la oración, porque no depende de nosotros. Esto es la antítesis misma de la proclamación del Evangelio con la que no podemos hacer la paz. Mis problemas no lo produce la circunstancia, lo produce mi pecado. Es imposible, agrega él, reconciliar la doctrina de la depravación humana con el ego de la autoestima. Lo que tú necesitas autoestima, dice el mundo. No, lo que yo necesito es a Cristo, no la autoestima. Continúo. Es imposible mezclar teología ortodoxa y consejería secular terapéutica. Y yo agrego, es imposible mezclar el Evangelio con la psiquiatría y la psicología. Eso es como el aceite y el vinagre. No mezclan por más que usted lo mueva o lo bata. Eso no mezcla. Usted puede mezclarlo, pero lo deja solo y cada uno va a su sitio. Cualquier intento de conciliar estas visiones del mundo con el Evangelio es pues una forma intencionada o no de subvertir el Evangelio. Hay alguien detrás de eso. ¿Ustedes saben quién está detrás de eso? ¿Recuerdan ustedes, y aquí hago un paréntesis, el caso de Pedro? Ay, Señor, no te vaya a la cruz, no muera por nuestros pecados. Eso le dijo Pedro. Satanás, apártate de mí. Me eres tropiezo porque pone la vista solamente en la cosa de la tierra y no en la cosa del cielo, que es para donde vamos. Cierro el paréntesis y sigo leyendo. Él dice intencionada. Hay una forma intencionada detrás de todo eso, del espíritu que dirige el mundo. Sigo. Mezclar la psicología secular con la teología de la iglesia es hacer del Evangelio algo que no es. La historia de la consejería secular da testimonio de este hecho. Sigmund Freud, por ejemplo, nos dijo que el problema está en nuestro subconsciente y debe ser tratado con la terapia. Jung formó el problema en las estructuras del cerebro inconsciente. Maslow nos dijo que lo que necesitamos es la autorrealización o autoestima. Bettelheim nos dijo que en contacto con nuestra historia, y la lista sigue. De ahí es que viene el G12S. ¿Han oído usted hablar del G12S? Eso es satánico, con el debido respeto, si es que merecen respeto. Sigue leyendo. Estas nociones son, por supuesto, en contra de la cosmovisión cristiana. Sin embargo, una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es que la librería cristiana promedia está llena de literatura que promocionan la agenda de la psicología secular. La mayoría de nuestras librerías cristianas están inundadas de trabajos humanistas, seculares, psiquiátricos y psicología.
con el disfraz de cristiano. Sigo. Lamentablemente, gran parte de esta literatura puede tener éxito en el mercado cristiano al camuflajear las cosmovisiones seculares que están promoviendo. La tarea de la consejería bíblica, entonces, debe llevarse a cabo con un sentido de urgencia, y yo agrego, de desesperante necesidad. Estamos viviendo en una época de tremenda confusión cultural y teológica, una confusión que ha dado lugar a una infección vasta y peligrosa de la iglesia. Lo que él está queriendo decir, la psicología y el humanismo han inundado las iglesias. Estamos infectados. Lamentablemente, agrega el escritor, muchas iglesias han abrazado el asesoramiento de los comandantes de la terapéutica. Aunque tal vez comercializable y pragmático, esta forma de las órbitas de asesoramiento en todo el auto y por lo tanto teológicamente anémica y carece de la fuerza transformadora del Evangelio. Lo único que puede cambiar el corazón del hombre es el Evangelio, cuando es predicado con la unción del Espíritu. Un evangelio que nos recuerda que la solución a nuestros problemas viene de fuera, no desde dentro. Y hago un paréntesis, no estamos exentos de esta contaminación. Aún Pedro se contaminó. Aunque me muera, no te niego. Humanismo, el poder humano. Yo puedo, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, no cantaré el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Yo juro que no conozco a este hombre, dijo Pedro. No negó, no, juró. Humanismo, pragmatismo, lo que llamaríamos en tiempo actual psicología. Mi propio yo. Pero la realidad no es esa. La realidad es otra. Sigo leyendo. El pueblo de Dios, comprometido con la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios, debe tomar sus órdenes de marchar en materia de asesoramiento de este mismo depósito de la verdad. Los creyentes están llamados a ser consejeros unos a otros con la rica verdad de la palabra de Dios de una manera coherente con el Evangelio de Jesucristo. En el centro de este ministerio de consejería que tenemos el uno al otro son las iglesias, más específicamente iglesias locales, guiadas por la verdad, el poder y la autoridad de la palabra de Dios y del Evangelio. Y pone aquí un texto. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. En otras palabras, la comunión de los santos. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. La comunión de los santos, ordenado por la autoridad de la palabra de Dios, es el centro de la consejería bíblica. No fuera de nosotros. Así que hemos introducido el tema. Esa es la introducción al tema. Y tenemos varios temas particulares para desarrollar. Así que entraremos inmediatamente con nuestro primer tema, que quizás no lo cubramos en lo que resta de la hora. Nos quedan 15 minutos. ¿15 minutos? Así que trataremos de ir hasta donde podamos. El primer tema es
las Santas Escrituras. Yo creo que sí está. Pero lo puede dejar ahí para yo agregar algo. Aunque quizá todo eso luego vaya. Falsas creencias sobre la consejería bíblica. Para ser un consejero bíblico eficaz es necesario tener una capacidad de percibir o entender la psicología o psiquiatría de la gente. Hay que ser un profesional, eso es falso. Para nosotros, todo el que haya recibido un don de Cristo es capaz de darlo a otro, y hay otro que lo necesita. Voy a repetir. Todo el que haya recibido un don de Cristo es capaz de darlo a otro, y hay otro que lo necesita. Hay que buscar ese otro. Y el ejemplo bíblico que sostiene mis palabras, la mujer samaritana. Ella todo lo que dijo es: he encontrado al Mesías. Y se convirtieron muchísimos. Y ella yo creo que ni media lección le dieron. Fue una lección breve. Y ella fue un vehículo para sanar y salvar muchas almas. De manera que tú tienes muchos dones que tú puedes dar a otros. La consejería quizá tú la has venido haciendo de alguna manera u otra. Esto lo que hace es sistematizarla. Permítame explicar lo que yo significo con esto. Si usted lee la historia de la iglesia, los primeros 1600 años de la iglesia no había teología sistematizada. No existía la teología de Gruden, la teología de Berkhoff, como la tenemos ahora, de Hodge, de Turretin. No existía. No estaba sistematizada. ¿Qué hace la teología? ¿Qué es teología? Sistematizar la palabra de Dios por temas. El avance y progreso de la humanidad se le debe a esa sistematización que ha aprendido el hombre estudiando las Escrituras, de lo cual no vamos a entrar ahora en ello, pero voy a tratar de ilustrar brevemente. ¿Qué hace el teólogo? Empecemos con el científico. ¿Qué hace el científico? Bueno, él toma una pala de tierra, la sube, y allí encuentra geología, allí encuentra botánica, allí encuentra zoología, allí encuentra mineralogía, allí encuentra física, allí encuentra química, todo mezclado. ¿Qué hace él? Lo que es física lo pone en una gaveta. Lo que es química lo pone en otra gaveta diferente. Lo que es geología en otra gaveta diferente. Lo que es mineralogía en otra gaveta diferente. Lo que es botánica en otra gaveta diferente. Lo que es zoología en otra gaveta diferente. Y entonces sistematiza los conocimientos. Eso es lo que hace la teología. Cuando uno oye un hombre que diga: yo no quiero teología, yo lo que quiero Biblia, no sabe lo que está diciendo. Porque teología debe ser la Biblia sistematizada. Es verdad que se corren ciertos riesgos porque algunos tienen un concepto errado del Evangelio y hacen teología. Bueno, aplicaríamos el discernimiento para tratar de que no nos engañe. Entonces, todo lo que pertenece a Cristo, cristología. Todo lo que pertenece a los tiempos del fin, escatología, y así sucesivamente. Se sistematiza. La consejería ahora está siendo sistematizada, lo cual me permite mejorar mi entendimiento. Si hoy tenemos, óiganme esto, ¿ustedes ven esto que está aquí? La primera computadora que se hizo por los norteamericanos en 1942 y era un edificio de 6 pisos. Y este celular tiene 100 veces más capacidad de memoria que esa computadora. ¿Por qué? Por la sistematización de los conocimientos. Cuando la teología fue sistematizada por primera vez, a grosso modo lo hizo Calvino, pero quien lo hizo realmente fue un discípulo de Calvino, Turretin. El evangelio hizo así, y como quien dice, explotó. Se difundió más rápidamente, el conocimiento es más sencillo. Cualquier hombre puede llegar a tener cierto entendimiento de las Escrituras, aún sin tener mucho background académico.
Así que eso es lo que hacemos en la consejería, sistematizar las Santas Escrituras. Voy a estar dando mucho paréntesis porque esto es enorme, ¿eh? Allá esta clase dura como 6 meses y tengo que condensarla en, creo que son 10 horas o algo así. Pero voy a llegar hasta donde pueda. Después alguno de ustedes será maestro y terminarán. Bien, entramos entonces. Estamos aquí todavía. Así que la consejería es un deber de todo cristiano. Lo he dicho implícitamente. La consejería es un deber de todo cristiano. Se hace en el poder del Espíritu Santo. Se trata de entender y enfrentar los problemas del hermano a la luz y con el lenguaje de la Biblia. Por ejemplo, Wayne Mack, hablando de la sistematización, yo tengo un libro para consejería y está por orden alfabético. Cuando viene una persona con problemas de pornografía, tiene un capítulo entero de cómo tratar la pornografía. Los versículos que tratan con eso, la tarea, cómo ponerla, cómo darle seguimiento. Obviamente que no es un recetario, es una guía, porque cada problema es diferente. Entonces hay libros que hacen eso. Lo que quiero abundar es la sistematización para facilitar. Viene una persona que tiene problemas de, de asistencia a los cultos, los textos que me ayudan a eso. Viene una persona que tiene problemas de pareja, tal cosa. Un hijo tiene problemas con su papá, con la crianza o viceversa. Entonces vamos a los textos. Mira, vamos a hacer de esta manera el método y el método va a variar con cada maestro y cada caso dentro de diferentes iglesias. ¿Me doy a entender? ¿Está claro? ¿Puedo seguir? Ok. Así que es mi deber y tu deber en el ámbito del amor, en el compañerismo cristiano, hacer consejería bíblica. O aplicar consejería. Ahora entramos en las Santas Escrituras. Creo que está más abajo. Lamento que mira ahí mismo. Ahí están los detalles, pero lo que llamamos el libro del maestro, yo lo tengo aquí. Está aquí. Y creo que se va a poner o se puso en la página, que pueden bajarlo. Es decir, el estudio detallado. Eso es para el alumno. Esto es para el maestro. Así que voy a ir leyendo y comentando y espero no cansarles. Sé que hace mucho calor. Tengo deseo de ponerme en calzones cortos y quitarme la camisa. Y miren que aquí es fresco. Yo vi hoy el pronóstico del tiempo y la temperatura máxima esta semana va a ser 29. En el verano nuestro llega hasta 38 y 40 a la sombra. Y aún así siento calor, pero yo creo que la humedad de ustedes es muy alta, la humedad relativa. Hoy ya estaba en 85. Bien. Cuando el Espíritu Santo hace nacer de nuevo una persona, ahí mismo le da 2 luces. La luz de la gracia y la luz de gloria. Hay 2 estados en la vida del creyente: gracia, mientras estamos aquí; gloria, cuando vayamos al paraíso. La primera es para guiarlo en este mundo y la segunda, luz eterna en el mundo por venir. Así que el regenerado o el verdadero creyente ha de caminar en la luz de la gracia y para hacerlo luego gozosa y eternamente en la luz de la gloria. Y hay un versículo que indica con claridad que la luz de la gracia son las Santas Escrituras o nuestra Biblia. Dice así, segunda de Pedro 1:19: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brille en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Como he dicho, segunda de Pedro 1:19. Así que la palabra profética más segura, la Biblia, es una lámpara que brilla en lugar oscuro.
y las tinieblas van aumentando. Hay mucho peligro para nosotros como iglesia, hasta que el día despunte y salga el lucero de la mañana. Pero mientras tanto, estamos atravesando por tinieblas. Todo a nuestro alrededor es tiniebla espiritual. Las Escrituras es la luz segura, o la palabra profética más segura. Una lámpara que brilla en el lugar oscuro. 1, 2, 3, 4, 5 veces, muy a menudo, no sabemos qué hacer. No sabemos. Vamos a emprender un negocio. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Aspiro al liderato. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Quiero hacer tal cosa. ¿Puedo o no puedo? ¿Puede un creyente hacer esto o con otro? No, siempre tenemos duda. ¿Y por qué? Porque hay muchas tinieblas. Será pues la luz de las Escrituras la que ha de dirigir nuestros pasos. Es una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Es como un faro. Vamos en el océano del mundo y hay un faro que tiene una luz allá para dirigirnos, para poner nuestra vía hacia el norte seguro, hacia la patria celestial que nos espera. De manera que toda persona que no sea guiada por la luz del Evangelio vaga en la oscuridad. Ahora bajemos eso a la consejería. En la Biblia, oscuridad es sinónimo de aflicción, o aflicción es sinónimo de oscuridad. Cuando el creyente entra en aflicción, inevitablemente sucede esto: su mente se turba. Es como si tú tuviese agua clara y le echas lodo, el agua se enturbia. Así pasa en el creyente cuando viene la aflicción. Como dice alguien, el hombre que ve en la noche dice: tengo ojos, pero no hay luz. El ciego dice en el día: hay luz, pero no puedo ver. Y las Escrituras dicen del hombre sin Cristo: no tiene ojos, aunque haya luz, pero no hay luz tampoco. Solamente el creyente tiene luz. Y Él ha dado la luz del Evangelio para dirigir nuestro peregrinar. Mire conmigo el Salmo 30, por favor. Salmo 30 y el verso 5. Y hasta aquí llegamos en esta primera sección. Voy a leer otra vez en la Biblia de las Américas. Salmo 35. Su ira, hablando del Señor, es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. Y aquí viene el punto. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. David está diciendo que él tenía aflicción solamente cuando se iba la luz del sol. No, él está hablando en lenguaje metafórico o figurado. Lo que él está diciendo es que cuando hay llanto o aflicción, entonces la mente se turba. No sabemos qué hacer. Así que en la Biblia, oscuridad, aflicción, turbación son sinónimos. Y ahí es que entra la labor del consejero para traer luz y ayudar al hermano a dirigirlo correctamente. Si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos, dice Salomón en Eclesiastés 11:8. Oigan lo que él dice: los días de tinieblas serán muchos. Y aquí se ve más claro el lenguaje metafórico. Los días de tinieblas y los días de noche son lo mismo. Si yo tengo 65 años de edad, pasé un día de luz y pasé un día de noche, no hay otro. Pero él dice que los días de tinieblas son muchos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Días de aflicción. Entonces la consejería es traer la luz del Evangelio. Y aquí termino con un caso que me pasó y que voy a ilustrar. En una ocasión
Viene una persona a mi oficina y que está sufriendo de depresión. Los psiquiatras, como un medio, creo yo, bueno, los psiquiatras y el que está detrás de los psiquiatras también, como un medio, yo no digo que los psiquiatras no tengan valor, como médicos tienen valor, pero en los asuntos del alma no tienen valor, ellos no saben de eso. Los problemas del alma no se resuelven con pastillas, sino con fe. El asunto de la persona viene, me voy a tomar un par de minutos aquí antes de, ya son las 11, así que permítame un par de minutos. Después yo se lo devuelvo. La persona viene que está sufriendo de depresión. Y le pregunto yo, ¿qué te está sucediendo? Estoy sufriendo de mucha depresión. ¿Depresión? ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es depresión? No, yo no sé lo que es depresión. Entonces le digo, mira, hay lo que se llama tristeza, hay lo que es tristeza profunda, que es angustia, y hay lo que es angustia con paralización de mis deberes básicos, que es depresión. Así que una tristeza no es depresión, una angustia no es depresión. Depresión, como su nombre indica, depresión es un hoyo. Pero en términos metafóricos, es cuando el creyente está haciendo algo y entonces por una razón u otra comienza a abandonar sus deberes. Se le quita el deseo de orar, se le quita el deseo de leer la Biblia, se le quita el deseo de ir a la iglesia, como se frena, y al mismo tiempo hay una tristeza profunda en el corazón. Eso es depresión. Entonces estoy hablando con él y le digo lo que es depresión. Y le digo a él, usualmente la depresión tiene dos causas posibles. O depresión espiritual o depresión orgánica. Una depresión orgánica pudiera ser que yo tengo un cáncer o un problema, o me falta una deficiencia en la sangre. Como decía David esta mañana, Martin Lloyd Jones trataba de levantarse temprano, pero no podía, porque le faltaba un nivel de azúcar en la sangre. Y entonces eso le llevaba a hacer las cosas con cierta lentitud. Es decir, eso es orgánico. Su organismo produce eso. Pero hay también lo que se llama depresión espiritual. Le decía yo, por ejemplo, una hermana le es infiel a su marido, se queda callado, no sabe cómo tratar el asunto, se angustia, y entonces puede caer en una depresión. Y él dijo, no siga, ya yo sé cuál es mi problema. Gracias, pastor. Pero noten ustedes que él no tenía una depresión, lo que él llamaba una depresión, él llamaba una tristeza, le llamaba depresión. ¿Qué resolvió su problema? Luz, conocimiento. Esa es nuestra función como consejero. Que tengan un buen receso.